En el momento en que usted está observando este contenido, a nivel, pues, de nuestro país, pasan muchas cosas que nosotros, a veces nos rebasan, inclusive los tiempos. A la hora que estábamos hablando de este joven, de lo que hizo allá en las pirámides de Teotihuacán, a la vez estábamos tratando de hacer una congruencia de lo que está pasando en Chihuahua. No es la primera vez que se sabe que agentes de la CIA, que agentes de la DEA y que agentes de cualquier corporación anexa al país del norte tenga presencia no solamente en Chihuahua, en Tijuana, no, se han metido en todas partes de México. En todo momento ha habido agentes que, aunque usted no lo quiera creer, a veces hasta están sentados en mesas de café leyendo el periódico y no necesitan ser güeros de ojos verdes norteamericanos. Hay gente mexicana que trabaja para la CIA. Hay gente norteamericana nacionalizada en México para entrar y salir y son parte de la CIA. Se sientan en cafés, leen periódicos, se llevan muy bien con la gente, pero ellos solamente se dedican a recabar información precisa para los gobiernos, en este caso para Estados Unidos. El caso de Maru Campos realmente no es la primera vez que sucede esto, no nada más con Maru Campos, sino con muchos políticos de la vida nacional, sobre todo con gobernadores. Muchos, la mayoría de gobernadores están infiltrados en la CIA, por lo menos desde el sexenio del PRI y del PAN, la mayoría estuvieron muy en contubernio con la CIA y con la DEA, y no nada más del norte, también en el centro sur. En este caso, hay algo que, que realmente pone un poco de nervios la situación. Y le voy a decir por qué. Porque la situación va más allá de haber dicho Maru Campos, una gobernadora, lo dijo. No. Es que esto ya estaba súper planeado desde hace mucho tiempo. Quien más lo sabía era Maru Campos. ¿Por qué? Porque ellos lo solicitaron a Estados Unidos. Y la presidenta habla acerca y con relación a esta situación. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta? Pues, ¿qué le parece si lo escuchamos? Vía telefónica la gobernadora ya entabló este diálogo con ella. La busqué ayer, no estaba en la oficina. Contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad y bueno, espero que nos podamos contactar. Pero sí la busqué de manera personal a través de Luisa Abreu, que es la compañera que me ayuda todos los días en la oficina, y pues ya no hubo comunicación. Entonces, pero ella va a ver hoy al secretario de Seguridad. ¿Aquí o va a ser vía remota? No, viene a verlo aquí a las oficinas de Omar. Ok. Es decir, pues
Pues ya no, ni siquiera es conmigo, ¿no? Ya es con Omar García Harfuch, ¿no? Pues ya arréglate con él, ¿no? Porque ya conmigo ya ni siquiera es bueno. Yo te andaba localizando, pero pues no te apareces, pues ¿qué quieres, no? Y entonces cuando pasa esto, pues, pues obviamente hay un antecedente que se empieza a hablar y a decir fue que esto ya tenía antecedentes. Es decir, que esto ya tenía antecedentes, que esto ya se venía confabulando desde hace tiempo. Esto fue lo que la doctora Claudia Sheinbaum pues comentó, ¿verdad?, al día de ayer, y esto fue lo que comentó. A una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades, operaciones. Ayer salió en las redes sociales una declaración del secretario de Seguridad de Chihuahua de hace como un mes. La vi, no la tenía, me la mandó Paulina y Belmont. Es una declaración que hace diciendo que están pidiendo ellos y que tienen una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y las agencias. O sea, lo dice explícitamente el secretario de Seguridad, lo ha dicho el fiscal general de Justicia del estado de Chihuahua. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales. Pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, hoy pedí al Consejo de Seguridad que se reuniera y que enviaran un comunicado a todos los gobernadores, a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno, para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno del mundo y en particular con el gobierno de los Estados Unidos. Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración. Y ahí, además, pues la comunicación de relaciones exteriores con el embajador de los Estados Unidos para que pueda detallarse toda la información. Entonces, aquí hay una falta. Entiendo que fue llamada la gobernadora y el fiscal a comparecer ante el Senado, y es importante que ellos expliquen bajo qué condiciones se dio esta colaboración. Pero pues hay una falla del gobierno o del fiscal o del secretario del estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución en materia de colaboración en seguridad, en particular con las agencias de Estados Unidos. Es decir, pues hay que decirlo como tal, en la forma está el fondo. Es decir, la forma en cómo lo hicieron fue totalmente erróneo, o lo hicieron al propósito, o hubo una desmedida definitivamente terrible. ¿Por qué? Porque a la hora de solicitarlo, pues no hubo para nada, pero para nada, no hubo no llevaron las formas que tenían que haber sido. Entonces, el gobierno norteamericano tuvo que haber pedido permiso al gobierno federal, para que el gobierno federal le dijera a la gobernadora de Chihuahua ciertas prácticas legales que van en forma, en el logro a la Constitución, que se iban
a efectuar sin rasgar la ley en materia de soberanía y de el buen trato de ambos países, porque Estados Unidos y México sí tiene estrategias de acuerdo de ciertas situaciones, pero de esto a no hacerlo por la forma realmente como está, pues obviamente eso hace pensar que o fue Estados Unidos o fue Chihuahua. Claro, la doctora Claudia Sheinbaum habla y dice, no, pues fue del lado de México, Y de inmediatamente, pues quienes inmediatamente hablan y dicen, pues es la Cámara de Diputados y es la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Pues porque inmediatamente se rasga la soberanía nacional, se rasgan los acuerdos de concordia, de pacificación. Y entonces hay que ver de dónde está la abertura que está coartando la libertad de cada uno de los países. Digo, yo no creo, haciendo ejemplos específicos, yo no creo que usted se salte la barda de su vecino y le diga, perdóname, quiero salir de mi casa por tu casa, ¿no? Para eso, usted le tendría que decir a su vecino, oiga, le pido un favor, ¿sí? ¿Puedo saltarme y salirme por su casa porque se atoró la llave de mí? Tengo un problema. Ah, sí, no, pues pásele y si quiere hasta yo le ayudo. ¿No? Digo, ¿cuántos hemos tenido esos problemas algún día? Pero hay formas y maneras. En la Cámara de Senadores hubo una fuerte conversación por parte de senadores, quienes inclusive el asunto de la captura de 2 agentes de la CIA en México y que después fueran llevados en una camioneta y que después esta camioneta se desplazara, tuviera un accidente y que morirían, suena algo como muy extraño, pero en ese sentido hay una situación. ¿Qué hacían ahí? ¿Cuál era el objetivo? Y la otra, el gobierno del estado de Chihuahua no informó ni con su secretario, ni de línea directa con la gobernadora de estos actos. Esto fue lo que sucedió con el senador Corral el día de hoy, y esto fue lo que dijo y expresaron en esta comisión donde quieren hacer comparecer a la gobernadora de Chihuahua. Ahora resulta que la gobernadora de Chihuahua y el fiscal, que entraron en una cascada de mentiras, de contradicciones, de falacias, son los que van a venir a dar clases de combate al crimen organizado. El problema en el que estamos tiene origen en un fenómeno que ha sido modus operandi del gobierno de Chihuahua y de la gobernadora del estado. Estamos ante una mitómana que miente como respira, y ese ejemplo lo ha traducido a las estructuras de su gobierno, de su gabinete y de las áreas de seguridad. No se vayan por la tangente. Aquí nadie está cuestionando el combate al narcotráfico en la esfera que sea. Lo que estamos cuestionando es el intento de embaucamiento, el intento de engañar a la opinión pública con mentiras
ocultando que infiltraron agentes norteamericanos en un operativo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Es una falacia y es una mentira decir que es la Sedena la que tiene la responsabilidad ahora de informar de la presencia de agentes norteamericanos. Porque ahora la narrativa que empezó de lo ridículo a lo absurdo está en el argumento más patético. Ahora resulta que la gobernadora de Chihuahua ha responsabilizado a la Secretaría de la Defensa Nacional de tener información de los agentes de la CIA que le infiltró la Fiscalía General del Estado al operativo. Ahora resulta que son las Fuerzas Armadas las que tenían que saber que le infiltraron agentes uniformados, con uniforme de la Agencia Estatal de Investigación. Qué lamentable papel el de defender lo indefendible, el de tratar de sobreponer con formalismos que el Instituto Nacional de Migración. Es sabido que la facultad de política exterior en México constitucionalmente le pertenece a la titular del Poder Ejecutivo y que en México está absolutamente prohibida la intervención extranjera en el territorio nacional y que la Ley de Seguridad Nacional tiene especificidades para lograr la autorización de una intervención de agentes extranjeros en territorio nacional para cuestiones de seguridad pública. Pero fruto de una lamentable tragedia se descubrió el ocultamiento, porque si ese accidente no se hubiera llevado a cabo, no nos hubiéramos enterado de cómo la gobernadora de Chihuahua pacta a escondidas del país, a escondidas de la nación, del Gabinete de Seguridad Federal, cómo miente, oculta y cómo hipócritamente se comporta con el Gabinete de Seguridad Federal, pactando acuerdos directamente con agentes de la CIA e incluso poniéndose de acuerdo con la embajada norteamericana para llevar los hechos a un accidente de capacitadores. Porque la escalada de mentiras, ese tobogán de falacias que empezaron, pone al descubierto el nivel, la calidad de autoridades que hay en el estado de Chihuahua. Empezaron a decir que habían muerto tras venir de un operativo en el que se había desmantelado este gran laboratorio que ahora describe el senador Anaya. Pueden ver las imágenes de este gran laboratorio de 800 metros, que además dicen fue un hallazgo. Ni siquiera se trataba de ir sobre ese objetivo, iban sobre otro objetivo en términos de captura de un supuesto provocador de violencia o generador de violencia. Ah, pero el boletín dice que es un hallazgo y ahora dicen que se trata del gran laboratorio. No sé si ya han visto las imágenes. Bueno, del traslado del desmantelamiento del laboratorio pasaron al aventón, al raid. No, los agentes de la CIA pidieron a la 1 de la mañana un aventón al jefe de la Agencia Estatal de Investigación para poder llegar a tiempo al vuelo que tenían a las 10 de la mañana del domingo. Del ridículo a lo patético. ¿Quién les va a creer que 2 agentes de la Central de Inteligencia norteamericana no tenían ni siquiera planeado su regreso a la ciudad de Chihuahua para venir a la Ciudad de México? Han abusado del control de medios que tienen en Chihuahua, de la protección que les brindan los medios comprados para el ocultamiento de todas estas cosas. Pero ahora que se ha exhibido, ahora que están de cuerpo entero como mentirosos, como traidores a la Constitución y a la ley, vienen aquí a decir que va a venir a darnos clases de combate al crimen organizado. Investiguen a César Jáuregui Moreno, el principal vínculo del PAN en Chihuahua con los líderes del crimen organizado. Y lo digo porque tenemos elementos para comprobar que los tienen agarrados, que las agencias norteamericanas los han sometido a ese tipo de convenios y de colaboración porque tienen investigaciones, no solo el fiscal, la propia gobernadora de Chihuahua. Y esto es público. Se agotó el tiempo, senador Corral. Termino. No le queda a Acción Nacional salir a defender el intento de embaucamiento. Quisieron primero ocultar. Una vez descubiertos, se han dedicado a mentir. Tengan, por favor, por lo menos un poco de dignidad. Bueno, ahí está lo que pasó
en el Senado, y yo le digo algo, pues Javier Corral tiene toda la razón, porque han pasado de un escenario a otro escenario y cada vez que los mandan a llamar, cambian las narrativas, ¿no? Ya inclusive se ha hablado de que Fox News expone un desastre diplomático, una operación de la CIA mal ejecutada y no autorizada por el gobierno estatal panista de Maru Campos en México, dejó agentes muertos, enfureciendo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Está investigando activamente la operación ilegal. El día de hoy aparece esta nota de la doctora Claudia Sheinbaum en Fox News, donde se habla precisamente de esta operación de la cual no fue reportada a la presidenta. Qué mal, ¿no? Qué mal es esto. Y yo le digo algo, de lo que hablaba Javier Corral es precisamente de estos 800 metros cuadrados de ¿cómo le llaman? De como laboratorio que según se encontró en el estado de Chihuahua. Pero hay algo que cabe señalar, que es que precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum, al no ser enterada, Estados Unidos, pues inmediatamente puso un manotazo, porque tanto en Estados Unidos como en México, no se ha dicho, bueno, del lado de México, la Sedena no está enterada. No hay bitácoras de este operativo, de esto que usted está viendo, de droga. La Sedena no estaba enterada. El Consejo de Seguridad tampoco estaba enterado. Y pues sencillamente es que todo esto es pues como dicen, es algo ilegal. Y obviamente han montado una serie de tonterías. Y entre tantas tonterías y tantas tarugadas, Ricardo Anaya dice: Maru Campos no nos va a dar clases de cómo se combate el narcotráfico. La CIA es una agencia que se dedica a desestabilizar gobiernos que han intervenido en países para hacer golpes de Estado. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el joven Chicken Little? Digo, para que en estos momentos salga un poco más de ese coraje que luego nos da cuando habla el joven Ricardo Anaya. Que la mera verdad, escúchalo usted. Quieren que venga la gobernadora de Chihuahua a darles clases de cómo sí se combate al crimen organizado y cómo no se pacta con los narcotraficantes. Ella no tiene inconveniente en venir. Así es que con mucho gusto vamos a votar a favor de que venga la gobernadora de Chihuahua a explicarles cómo sí se combate al crimen organizado. Lo que les vamos a pedir es que también vengan otros y otras gobernadoras. Les vamos a pedir que venga el impresentable gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, a explicar aquí en este Senado de la República cómo es que se iba a reunir con el Mayo Zambada el día que secuestraron al Mayo Zambada. También les vamos a pedir
que así como va a venir la gobernadora de Chihuahua a darles clases, que venga la gobernadora de Sinaloa, Marina del Pilar, y nos explique por qué los Estados Unidos le canceló su visa, por qué su esposo Carlos Torres está acusado de ser la cabeza de un grupo del crimen organizado que, entre otras cosas, trafica con huachicol fiscal. Quieren que venga Maru Campos a darles clases, con mucho gusto va a venir. A ver si ustedes también votan a favor de que venga Rocha Moya, de que venga Marina del Pilar, de que venga el titular de Segalmex, de que venga el director de Pemex. Ahora vamos a poner en contexto lo que hoy se está aquí discutiendo. Primer acto, en Chihuahua hace unos días se dio un golpe brutal al crimen organizado. Se desmanteló un narcolaboratorio que les pido lo imaginen, 800 metros cuadrados, unas 10 veces este salón. Allá adentro había 15 hornos, 100 cilindros de gas, la capacidad para producir millones de dosis de metanfetaminas. Eso es lo que detonó este debate. Y se desmanteló el narcolaboratorio, se detuvo a los responsables con inteligencia, sin disparar una sola bala. De ese tamaño es la gobernadora de Chihuahua. Segundo acto, se enojaron los de Morena que tienen vínculos con el crimen organizado. En lugar de festejar el desmantelamiento, en lugar de reconocer a la gobernadora, en lugar de reconocer a las Fuerzas Armadas, se molestan con la gobernadora. Tercer acto, quieren castigar a la gobernadora porque en Chihuahua sí se combate al crimen organizado y deciden citarla a comparecer, pero alguien les dice, pues ni modo que la citemos para regañarla. Y entonces tienen la estúpida idea de decir, pues vamos a citarla por lo de los agentes de la CIA. Resulta que hubo una tragedia. Efectivamente se desbarrancó un vehículo a 6 horas de distancia de ese lugar. Nada tiene que ver un hecho con el otro. Fallecieron 2 agentes de la CIA. Y con ese estúpido argumento quieren sentar a la gobernadora de Chihuahua en el banquillo de los acusados. Y le quieren exigir que explique qué hacían unos agentes de la CIA en México. ¿Y para qué necesitan que venga la gobernadora de Chihuahua? Con 2 dedos de frente, citen al secretario de Relaciones Exteriores. Él tiene el listado de todos los que entran al país para cuestiones diplomáticas, agentes extranjeros. No necesitan a la gobernadora. Citen a el secretario de Relaciones Exteriores. Ahora resulta que el gobierno de Chihuahua es responsable del Instituto Nacional de Migración. Ahora resulta que le corresponde al gobierno de Chihuahua decidir qué agente extranjero entra a México y cuál no. Miren, aquí no hay más que 2 posibilidades. Una, ustedes sabían perfectamente de la presencia de los agentes de la CIA. Mal, porque están mintiendo. O 2, no lo sabían. Peor, quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos ya le tiene tal desconfianza al narcogobierno de Morena que no les informan lo que hacen sus agentes. En cualquiera de los casos, ustedes están perdidos. Termino como empecé. Nosotros estamos orgullosos de nuestra gobernadora. Nosotros no tenemos inconveniente de que ella venga a explicarles cómo en Chihuahua sí se combate al... Fíjense, yo cada vez que escucho a Ricardo Anaya, de veras, es de risa patética, cómo revuelve cosas. Es una persona ultra ignorante, discúlpeme, ni siquiera sabe debatir el señor. De veras, yo pensaba, hace muchos años, yo pensaba que por lo menos tenía un poco de retórica, pero creo que ni eso. O sea, si mando a llamar a Maru Campos,
pues traigan a Dan Augusto, traigan a Lito Moreno, traigan al gobernador de Sinaloa. Pero ¿qué cree? Todos ellos están acusados y no dudo que vayan a pasar un día igual por un juicio. Sí, pero a todos a su medida y a su tiempo como tal, sí, porque muchos asuntos son de asuntos de la fiscalía, incluyendo a él, Digo, incluyendo a Ricardo Anaya, que no se te olvide, Ricardo, que tú nos debes todavía algunas cosas. Y yo espero que es por eso que hemos dicho, Morena debe de exigir. ¿Qué hace toda esta gente hablando? No tienen ni siquiera derecho. Y la otra, la gobernadora es una funcionaria pública y tiene que comparecer ante quien se lo pida, la Fiscalía, la Sedena, la Cámara de Diputados, la de Senadores. La señora es una funcionaria pública. Ahora, ¿por qué realmente tanto escándalo en decir no la manden a llamar? No la manden a llamar, pues ¿por qué? Pues sencillamente es algo muy fácil. Pues porque estamos en tiempos de elecciones, vienen tiempos de elecciones, ya no quieren que el PAN lo estén ensuciando más. Pero yo le digo, ya de por sí, el PAN está a punto de desaparecer. Sí, y le voy a decir algo, no por coraje, no. Es porque realmente no han trabajado. ¿Cuánto dinero han gastado? Pero cuando usted le dice a alguien, oye, límpiate esto, ¿y por qué tú no te limpias? O sea, es algo estúpido y ridículo el posicionamiento de Ricardo Anaya. De veras, a Ricardo Anaya le hace falta. No sé, pero yo pienso que el señor debería de ir a terapia. Porque mucha de esta gente tiene un resentimiento, tiene un coraje, tiene quién sabe qué cosas. Yo digo que no se han puesto la vacuna del sarampión o tienen piojos, o no sé, la mera verdad, pero a lo mejor no les cae agua en su casa o no les dan de desayunar o no sé, pero desde hace 7 años tienen un padecimiento de que todo es no. Tienen un gran grado de negatividad al gobierno que la mera verdad ni siquiera aporta nada. Ahora, pues, si no temen por su gobernadora, pues ¿qué más da? Va a dar los fundamentos, va a decir lo que su secretario iba a decir. Digo, ni siquiera es para molestarse, ¿no? Bueno, pues aún así todavía, con Meme Yamel, la compañera, nuestra compañera Meme Yamel, habló, obviamente, Luis Chaparro, del grupo Pie de Nota. Escucha usted lo que dijo en Pie de Nota este compañero Chaparro con relación a lo de los agentes. ¿Iban al operativo o no iban? Esto se lo comentó a Meme Yamel. A ver, primero que nada, creo que lo importante es reconocer y saber que eran agentes de la CIA, eran agentes extranjeros y no personal, como al final de cuentas se quiso decir de Chihuahua, personal adscrito a la embajada de los Estados Unidos, que es muy, muy vago, número uno, y número dos, que no estaban ni siquiera adscritos ni a la embajada ni al consulado. Ellos estaban operando específicamente desde una oficina en El Paso, Texas, llamada EPIC, El Paso Intelligence Center, y coordinaban directamente
con la Fiscalía de Chihuahua, muy específicamente con esta unidad que se llama Operaciones Estratégicas, la Unidad de Operaciones Estratégicas de Chihuahua. Entonces, digamos que de entrada no tiene nada que ver ni la embajada ni el consulado, es la primera mentira. La segunda es que nos dicen que se los toparon en un lugar muy, muy pues remoto en la Sierra de Chihuahua. La Sierra de Chihuahua es, de entrada el estado es gigantesco, la Sierra de Chihuahua es complejísima en el tema de transitarla sin conocimiento, y número 3, es peligrosa, es una zona muy, muy insegura, prácticamente tomada por el crimen organizado, como para que estuvieran entrenando ahí en el tema de drones, que es lo que dice el fiscal, que estaban adiestrando, no sabemos a quién, en el tema de drones, y que les pidieron un aventón a los agentes de la Agencia Estatal de Investigación. Nosotros en pie de nota corroboramos, confirmamos que estaban utilizando uniformes de la Agencia Estatal de Investigación. Si están adiestrando o son, digamos, entrenadores en el tema de drones y vienen de la embajada, lo más seguro es que te identifiques como miembro de la embajada y que traigas incluso placas consulares en tus vehículos de la SRE, etcétera, etcétera. Nada de eso. Iban en vehículos del estado de Chihuahua, vestidos como agentes estatal de investigación, y no eran dos son los fallecidos, que por los que conocimos que estaban en ese operativo, eran 4. Lo otro es que dicen no estaban en operativo, estaban en un adiestramiento y eso es continuo, etcétera, etcétera. Y nosotros también en pie de nota corroboramos que estuvieron en el lugar del sitio. Es más, no solo eso, la información del narcolaboratorio salió justamente de esa oficina, del EPIC, de estos agentes de la CIA. Ellos fueron quienes llevaron a los agentes de la Agencia Estatal de Investigación al sitio del laboratorio. Ahora, entramos en esas preguntas. ¿Sabemos cómo entraron? Porque ahorita se están aventando una bolita, lo estamos viendo de manera en vivo prácticamente en el Senado de la República, porque desde los panistas del gobierno de Chihuahua y los panistas en general dicen que hay que pedirle cuentas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque todos ellos sabían que sí estaban adentro del país. Y por el otro lado, pues lo que acabas de decir, el fiscal primero dijo que sí estaban en el operativo, dijo que no, que estaban capacitando y que les dieron un ride para regresarlos y ahí se da el accidente. ¿Sabemos cómo ingresaron al país? Mira, estos agentes tienen ingresando al país, ellos específicamente, los que están en este operativo, tienen desde enero por lo menos. Sin embargo, este tipo de operaciones tiene ya años, tiene por lo menos 3, 4 años sucediendo lo mismo. Si tú seguramente conoces las fronteras, de regreso a México son muy porosas, no hay nadie que te esté revisando si tienes un documento migratorio para ingresar, si eres agente, si no eres agente. Se ingresan en vehículos que se ven como vehículos privados, particulares, no se identifican con vehículos de gobierno, y así es como ingresan en el país. Y más en zonas fronterizas como Ciudad Juárez, ingresan desde El Paso, Texas, a Ciudad Juárez, y ahí pues llegan a las oficinas de este departamento de la Fiscalía, y pues prácticamente se disfrazan. Entonces, ¿quién realmente va a saber? Número uno, estás ingresando a un país altamente poroso de regreso de Estados Unidos a México, donde no se está revisando de nuevo si eres o no eres agente, si vas a trabajar o no. Rara vez se revisa si llevas armas o no. Los que revisan el tema si traes armas o no, porque usualmente es en Estados Unidos, que tienen unos escáneres y una serie de tecnología y cámaras. De ahí en más no se revisa. Tengo entendido también que los agentes no estaban armados, los agentes estadounidenses, pero sí estaban ataviados de la Agencia Estatal de Investigaciones. Bueno, fíjese nada más cómo está el asunto. Y entonces todo esto se vuelca ya en una situación en donde realmente, ahora, nada más imagínese, ¿qué son 800 metros cuadrados? Dice Ricardo Anaya, 10 veces lo de este cuarto. No manches, o sea, ni siquiera sabes. 800 metros cuadrados son, pues, ¿qué quiere usted? 2 casas, ¿verdad? ¿Qué quiere usted? 3 cuartos. Y ya. Eso es todo. Entonces, así como que muy grande narcolaboratorio, no. La otra,
realmente era un narcolaboratorio o pudo haber sido un montaje para que justificaran cosas, pero aceptando sin conceder que era esto bueno, ¿qué quiere decir? Que Maru Campos, pues sencillamente cada gobierno estatal está haciendo lo que quiere, pero hay una forma y hay un proceso y también hay sanciones si no se hace este proceso. Yo a lo único que veo es una guerra del ego. Yo lo iba a hacer, yo me iba a colgar la medallita, pues, ¡pum!, se acabó el asunto. El gobierno del PAN está en el combate del crimen organizado. ¿Cómo le hice? Yo fui por los agentes, yo los solicité, yo los metí, yo los cambié, yo los vestí, yo les di de comer, todo. Y realmente, si esto fue cierto, sí, y no lo notificaron, hay un problema. Y hay un problema desde México con Maru Campos. La segunda parte de este programa que hoy estamos haciendo es: ¿habrá cárcel, sanciones? ¿Qué va a haber? Próximamente, usted lo va a ver. Maru Campos realmente hizo algo bueno, hizo algo malo. Yo de una vez se lo digo. Yo creo que todo esto va a tener consecuencias, pero ¿sabe a quién más? Hacia el Partido Acción Nacional. Ni siquiera Maru Campos. Maru Campos puede pedir inclusive licencia y se va a ir a los Estados Unidos y allá va a pedir asilo y no va a pasar nada. Y le acaba de entregar la gobernatura a Morena. Gracias, Maru Campos, por lo que estás haciendo y por lo que estás acabando de hacer, que es cavar tu tumba, porque el fiscal y usted como gobernadora, sí, todavía nos deben muchas cosas con el trabajo que hizo con la familia Duarte. ¿Sí? Y todavía tiene que pasar por la fiscalía para que nos digan a usted y al fiscal que fue el jefe de campaña de su gobernatura, de su campaña para gobernatura, qué hicieron con 13 millones de pesos. Entonces, todavía faltan muchas cosas. Todavía faltan muchas cosas. Y mire que eso que ponerle nombre a la calle de su ex esposo fallecido, créeme que es peccata minuta. Hay cosas más graves de lo que están sucediendo. Y ya escuchó usted, no eran 2 agentes, eran 4. 2 fueron los que fallecieron. Que fue Richard Lader Johnston, de 36 años, y John Dudley Black, de 44 años, que lamentablemente perdieron la vida. Y es lamentable, porque sí sabían lo que había pasado. Bueno, entonces va por ahí el asunto y vamos a seguir investigando todavía, inclusive de lo que no se ha dicho y de lo que muchos medios no quieren decir, de Maru Campos, porque Maru Campos le paga a muchos medios de comunicación por estarle tapando esto que muchos medios, así como Meme Yamel, así como otros compañeros, Nacho, Mau, y su servidor, estamos diciendo todos los días. Ahí va la cosa. Entonces, es como para decir, ¿para dónde se va Maru? ¿Para la cárcel de México o para el asilo político a los Estados Unidos? ¿Usted cómo la ve? Déjenos. Y mire, aquí, suscríbase para que le lleguen los contenidos y estemos viendo qué es lo que realmente
le interesa a nuestro México. Como siempre, muchas gracias. Gracias por todos sus comentarios y contestamos a todo lo que ustedes nos oponen. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.